Bueno, querido hermano, gracias. Gracias por estar conmigo, Yusef. Voy a poner aquí los dos. Hermano Yusef está aquí conmigo para poder compartir con ustedes sobre el tema de la institución. Yo le digo la institución, no sé si me quiera corregir luego, de los seguros. Y pues nada, hermano, salude antes de empezar. Hola hermano, ¿cómo estás? Bueno, tanto tiempo que no nos juntábamos. Así es. Ha sido harto rato que ha pasado que no hemos podido conversar y que no hemos podido subir videos. Pero bueno, siempre es bueno volver a encontrarnos, volver a conversar y ojalá estuviera más tiempo para poder tratar más de estos temas. Me Claro que sí. gustaría, no solamente esto, me gustaría tratar muchos otros temas que tengo en mente, pero Dios mediante ya me va a estar dando más tiempo, en realidad. Ah, Eso es lo que Dios, necesitamos. Dios permita, tenemos muchas cosas que debemos hablar, así que le oramos al Señor. Yo también estoy igual, hermano, ocupado, pero nada, el Señor nos ocupa porque hay cosas que hacer importantes. Pero mientras tanto, pues podemos hablar, podemos aprovechar a hablar de este tema. Así que, hermano, vamos a empezar porque usted mismo defina. Yo le hice la pregunta, pero realmente es mucha ignorancia. Yo asumo muchas cosas, así que yo preferiría que usted mejor defina y si me tiene que interrogar para ocultar algo, pues así podemos trabajar el tema de lo que es un seguro. Yo pienso que los seguros, de lo que conozco, es muy importante porque es una forma no violenta de trabajar con ciertos aspectos de la seguridad, ¿verdad? Pienso yo. Ahí le dejo a usted, hermano. Hace poco hemos estado discutiendo con varias personas el tema bueno, que siempre toca estos temas del Estado y del mercado. Y, y siempre se juega en estos temas como al empate, como que el mercado y el Estado son dos instituciones que es como una especie del yin y el yang, ¿no? Que se tienen que mantener como en un equilibrio. ¿M? Entonces no hay que tener tanto mercado y tampoco hay que tener tanto Estado y que como 50 y 50 una cosa así, me imagino que piensa la gente. Es como que hay que ver un equilibrio, ¿verdad? Eh, y el problema está en las definiciones y pasa que en definiciones nosotros hemos perdido algo que el cristianismo sentó unas bases tan potentes, ¿verdad? Que es que en las discusiones de cualquier o de posiciones, ¿verdad? Se empiezan por las definiciones y se empiezan a definir los términos, ¿no? Incluso si no hay acuerdo en la definición de los términos, se empieza a discutir o a partir de esas definiciones contrarias, digamos mejor relacionadas con la realidad. Entonces, el gran problema, hace poquito yo hice un post acerca del estatismo, de cómo la gente busca que el Estado regule el mercado y el solo pensamiento de querer que haya una entidad, un fiscalizador, por decirlo así, o un regulador, mejor dicho, ¿ya? Eh, un pensamiento del pecado, un pensamiento pecaminoso, de origen del pecado, del pecado original. Es el siguiente, para que se me entienda. Es buscar que un grupo de personas controle a otro grupo muchísimo más grande. Porque partamos por la definición de mercado. Mercado es las transacciones que se llevan a cabo en una sociedad a través de distintos agentes, nombre de privado, ¿verdad? A mí no me gusta el nombre privado porque se habla en términos del estatismo, ¿verdad? Se habla en términos de que si no lo hace el Estado, entonces eso es privado. ¿Y por qué tenemos que tener esa dialéctica? No es necesaria, ¿verdad? Pues porque para que exista esa dialéctica se tiene que asumir que el Estado lo abarca todo, que el Estado es soberano, que el Estado, digamos, tiene la potestad de controlarlo todo y que permite que hayan privados que actúen. No me agrada esa dialéctica porque es pagana o humanista. Pero la cuestión es que eh, el creer que el Estado debe regular en términos pragmáticos o operativos es establecer de que un grupo de personas, los políticos, ¿verdad? Van a imponer su voluntad a toda la sociedad.
Y para ello tenemos que asumir que estos políticos no actúan de la misma manera, ¿verdad? O, no, o su forma de actuar o de ser de los que actúan en el mercado. O sea, en otras palabras, trascienden a la naturaleza de los que pertenecen al mercado. En otras palabras, estos no son seres humanos, son una especie de ángeles, ¿verdad? Que tienen la capacidad de trascender la naturaleza humana y controlarla. Porque eso es lo que se está... Discúlpame, hermano. No hay problema. Bueno, continuamos. Estaba hablándome de cómo definiría esta situación de los seguros. Sí, yo sé que la introducción pareciera que no tiene nada que ver con el tema de los seguros, pero es necesario entenderlo. Del por qué nació la institución del seguro, ¿ya? El, eh, eh, la cuestión es que este grupo de políticos con el que estábamos definiendo lo que es el Estado, trascenderían la naturaleza del ser humano y podrían controlar la sociedad, que es lo mismo que decir controlar el mercado, ¿verdad? Y al controlarlo, gobernarlo, podrían traer la paz, la seguridad, ¿verdad? Y entonces los seres humanos, los individuos que no pertenecen a esa, digamos, casta, a a ese grupo de ángeles, eh, están, digamos, protegidos por estos políticos y por sus instituciones positivas que ellos crean, ¿verdad? De manera fiat, ¿no? Por su palabra nomás, por su poder. Entonces los controlan, los gobiernan. ¿Y qué pasa con esto en los seres humanos? Pierden su capacidad de autogobierno, su capacidad de darse seguridad, ¿verdad? Su capacidad de enfrentar el futuro, su capacidad de autogobierno, digamos, planificar su vida. Pierden capacidad, ¿por qué? Porque inevitablemente el Estado va, y esto es una cosa inevitable, va a planificar la vida de las personas. Es inevitable. No existe Estado que no planifique la vida de las personas. Es imposible. Desde el punto de que planifican el cómo van a ser las construcciones en una población o en la calle, ¿verdad? La planifican, planifican cómo van a ser las casas, cómo deben comportarse la gente en la calle, etcétera. Está todo planificado, predestinado, ¿verdad? Por el Estado. Entonces, toda esta cosmovisión, ¿verdad? Que hoy en día estamos padeciendo, hace que el tema de los seguros sea un tema que a las personas digamos, a la gran mayoría de las personas no les interese porque se supone, se asume que el Estado es el que nos debe dar la protección, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de la seguridad, ya sea en el ámbito económico incluso, ¿verdad? Porque se asume que si yo no tengo un ingreso, el Estado debería, ¿verdad?, darme un ingreso, algún tipo de ingreso solidario, ¿verdad? Entonces, la tendencia en una mentalidad así es que no, los seguros no son necesarios, ¿verdad? Podrían ser un apoyo, pero innecesario, serían lo último que pensaríamos, ¿verdad? Y es lo último que pensaríamos debido a que como el Estado es el que planifica todas las cosas y como las instituciones que nos rodean y nos gobiernan en este modelo estatista, son instituciones positivas, entendiendo el concepto positivo como siempre lo he usado, ¿verdad? Que es eh, un una decisión, digamos, deliberada, ¿no? Planificada, creada por un grupito de un gobierno central, ¿verdad? Que dicen vamos a hacer este plan, esta otra cosa y vamos a planificar la historia, ¿verdad? O la vida de la nación. Entonces, en este contexto estamos, y cuando hablamos de lo seguro, la gente está pensando en esos términos bajo esta cosmovisión, y es por eso que el tema, prácticamente la mayoría de la gente, el tema de los seguros les son ajenos, no les interesa mucho, y a lo mejor tendrán uno que otro, pero no es su principal fuerte. ¿Qué pasa? Que los seguros son anteriores al Estado, al igual que la ley, al igual que miles y cientos de instituciones naturales. Eh,
el tema de los seguros tiene una historia muy rica, eh, muy variada en la historia de la humanidad, en las que los seres humanos, antes de que se crearan los estados modernos, estos que eran salvadores, ¿verdad? El estado de bienestar y toda esa basura satánica que nos han venido a contar que es necesaria, los seres humanos se tenían que enfrentar a la vida con responsabilidad, con dominio, ¿verdad? Con autogobierno, con un plan, con una estrategia. Y eso los llevaba a planificar su futuro, planificar su vida, planificar, digamos, tener una estrategia, ¿verdad? Y tener algo, digamos, como instrumentos con los que enfrentar la incertidumbre del mañana, ¿no? Y por supuesto, ahí podríamos hablar de un montón de instituciones, como la institución de la familia, que es una institución importantísima en este ámbito de enfrentar la vida, de enfrentar el futuro, ¿verdad? La familia es el primer gobierno, la primera seguridad que tenemos, la primera escuela, el primer discipulado que encontramos, ¿no? Y así un montón de otras instituciones que podríamos mencionar, ¿verdad? Que van, digamos, desarrollándose en la historia de la humanidad y evolucionando también, eh, perfeccionándose cada vez más. Y entre esas instituciones que han surgido en el mundo o en la historia de la humanidad están dos instituciones que están muy ligadas, que son la institución del ahorro y la institución del seguro. Bueno, si me quiere interrumpir, por favor, me interrumpe nomás, ya, porque yo a veces me lanzo y, y nos vemos. No, no, va muy bien, hermano, va perfecto, va excelente. Yo quería eso mismo, que fuera definiéndome y comentando, porque lo que sucede es que, mira, la familia, por ejemplo, hermano, nadie la ve como una seguridad, Ujú, muy rara la vez se ve como una institución que reduce, ¿cómo se llama? Que reduce la incertidumbre. Eh, la gente se plantea, por ejemplo, cuando hablamos de estos temas grandes como del Estado y decimos, mira, el Estado no es tan necesario como tú crees. Empiezan, todas los fundamentos de la persona de inmediato caen porque asumen que el Estado es lo que sostiene todo, todas las cosas en el Estado subsisten. ujú. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que empiezan a cuestionarse y esto y esto y esto, y no se dan cuenta que nunca han necesitado al Estado para casi nada de lo que están mencionando y que muchas veces la familia es la respuesta de seguridad, por ejemplo, o de falta de incertidumbre en muchos de los casos. La protección de un padre y de una madre, la educación, la prevención de enfermedades, la prevención de deuda, todo eso es lo que nos ayuda a tener un dominio que hace básicamente nulo todo, esta, todo esto del Estado. Claro. Y me gusta que iba por esa línea, hermano, así que siga, por favor. Sí, por eso, como decía, son muchas instituciones de las que podríamos hablar, ¿no? Pero las que quisiera yo tratar en estos momentos es la institución del ahorro, ¿no? Y del seguro. ¿Por qué las ligo? ¿Por qué las uno? ¿Mm? Están muy unidas y por un hecho muy simple, ¿verdad? Antes que nada me gustaría definir lo que es riesgo y lo que es incertidumbre, ¿verdad? El riesgo es acerca de un evento que yo sé, ¿verdad? Que yo puedo medir y que es probable que pase, ¿verdad? ¿No? Y incertidumbre es algo que yo no tengo idea que va a pasar, ¿verdad? No lo sé, ¿no? Si yo me planifico, por ejemplo, yo quiero planificar estudiar en la universidad una carrera, está clara la meta, pero existe un riesgo, ¿no? Existen varios tipos de riesgos, que yo me enferme, que no pueda lograrlo, que, no sé, pasen algunas cosas que podamos definir, ¿verdad? ¿No? Y ante definir esas cosas que puedan pasar, yo puedo, yo puedo crear planes, ¿verdad? Estrategias, planes de contingencia para enfrentar esos riesgos. En cuanto a la incertidumbre, ya es más difícil, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, ¿me entiendes? Es más difícil. Entonces, por eso esa es la distinción entre riesgo e incertidumbre, ¿no? Especialmente en economía y en los mercados. Entonces, ¿por qué el ahorro
y el seguro están íntimamente ligados. Miren, les voy a dar un ejemplo bien práctico para que lo entiendan. Imagínense que yo ahora me doy cuenta que, oye, tengo que enfrentar el mundo, no debería estar confiando en el Estado, porque error craso confiar en el Estado. ¿no? Eh, y digo, ¿sabes qué? Tengo que empezar a ahorrar por si pasa alguna desgracia, algo que, digamos, no sé, me enfermo o me pasa algo, ¿verdad? ¿Y qué le voy a dejar a aquellos que dependen de mí? ¿Mm? Entonces empiezo a juntar, a reunir plata. El problema, mi hermano, es que nosotros consumimos diariamente y es necesario el consumo diario. No podemos evitarlo. Necesitamos tener un hogar, necesitamos tener, digamos, todas las cosas que usamos diariamente y que tienen un costo, ¿verdad? Que representan un gasto a nuestros ingresos. Entonces nosotros podemos planificar ahorrar, no sé, un 10% de nuestro ingreso, un 20%, algunos que tienen más ordenada su vida pueden ahorrar un 40%, un 30%, ¿verdad? Y ya los más duros, 50% de su ingreso. ¿Mm? Y fíjense, aunque lograse reunir un 50% de su ingreso, la mayoría de las personas, ¿qué pasa si empiezan hoy, por ejemplo, no sé, el 9 de octubre de 2023, dice, supongamos, fulanito dice, voy a empezar a juntar la mitad de mi sueldo desde ahora porque puede pasar algo y necesito poder enfrentarme ante cualquier cosa? Van al tercer mes, al cuarto mes, ¿verdad? Y al quinto mes pasa una desgracia, ¿no? Al quinto mes pasa algún problema, alguna enfermedad, no sé, alguna desgracia. Resulta que el ahorro que lleva no le va a alcanzar para cubrir o enfrentar ese problema o esas consecuencias económicas de aquel problema. ¿Entienden? Por ejemplo, pongamos un caso bien práctico. Supongamos que yo tengo mi familia con mis hijos, tengo eh, tres miembros de mi familia que dependen de mí, ¿verdad? De mi capacidad productiva. ¿Qué pasa si el día de mañana yo me muero? ¿Qué les voy a dejar? ¿Entienden? Les voy a dejar deuda, o les puedo dejar una herencia, o no les dejo en nada, pero ellos dependían de mí. ¿Entiendes? Entonces, si yo me doy cuenta de eso y empiezo a ahorrar, ¿verdad? Ya, empiezo a ahorrar. Llevo 6 meses ahorrando. Póngale que llevo un año ahorrando. ¿Usted cree que ese ahorro, si al año yo me muero, usted cree que ese ahorro va a cubrir la, la falta económica que yo voy a causar por mi muerte en mi familia? Es No, imposible, ¿verdad? Entonces hay un problema. difícilmente, claro. Yo no estoy atacando la institución del ahorro, fundamental, es con lo que se debe comenzar, ¿no? Yo solamente estoy señalando un problema que tiene el ahorro, y ese problema es el tiempo, hermano. Ese es el problema, el tiempo. ¿No? Lamentablemente nosotros no empezamos a ahorrar de los 15 años ni de los 16. Algunas tradiciones familiares, bueno, son los padres que ahorran por los hijos y los hijos continúan ese ahorro, ¿verdad? ¿No? Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eso no pasa mucho, ¿verdad? Hay excepciones, por supuesto, pero no es la regla general, lamentablemente, ¿no? Nuestra cultura es más individualista en términos no bíblicos, sino en términos ya eh, estatistas, ¿verdad? Porque como el Estado no nos va a dar la subvención, la educación, la salud, todo, entonces podemos vivir separados y no planificar nuestra vida total, el Estado nos va a salvar. Esa es la fe básica que hay hoy en día en el Estado. Entonces, tenemos ese grave problema que es el tiempo. ¿Y cómo solucionamos esa brecha, ¿verdad? De que yo para poder dejarle un capital a mi familia, si me muero hoy, debería haber ahorrado 15 años o 20 incluso, porque imagínense que mis hijos tengan 2 años, 5 años, ¿cuántos años les quedan de vida? ¿Me entiendes? Que van a estar dependiendo de mí. Mínimo a los 20 años, ¿verdad? A los 18, bueno, dependiendo ahí de cómo se le críe, pero si yo desaparezco, mis hijos van a quedar con una, digamos, una necesidad hasta los 18 o no sé cuántos años más, ¿verdad? Entonces, para yo poder reunir todo ese capital, necesito haberlo reunido hace 15 años atrás, pues, no empezar hoy, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. Y si falló la institución de la familia en el sentido
de cómo fue evolucionando la familia y cómo llegó a convertirse en una institución que capitalizaba, ¿verdad? Para heredar a sus, digamos, a la prole, por decirlo así, ¿no? A los que venían después y que heredaran bienes de capitales, riquezas, ¿no? Hoy en día ya eso no se ve, ¿no? Se ve muy poco. ¿Verdad? Y más encima que lo que se hereda, el Estado viene y te quita una buena tajada, ¿verdad? Tienes que pagar impuestos, ¿no? Y a eso se añade si es que el padre de familia fue irresponsable y dejó deudas y esa herencia tiene que utilizarse para pagar deudas también, ¿no? Sobre todo las casas hoy en día que se pagan con deuda de toda la vida. Entonces, la mayoría de las veces las herencias que quedan no son tan buenas económicamente hablando, digamos, ¿no? Entonces tenemos ese grave problema. ¿Cómo lo solucionamos? Pues con el tiempo, y no fue hace poco, esto fue hace muchos años, varios siglos atrás, ¿no? Con el tiempo empezó a evolucionar esta idea del ahorro y este problema se empezó a evidenciar cada vez más, ¿no? Y los seres humanos, de forma espontánea, entre muchos lugares distintos en la humanidad, empezaron a identificar este problema y empezaron a ver cómo solucionar. Y entre ellos empezó a organizarse gremios, por decirlo así, que eran, digamos, solidarios. No era el seguro como lo conocemos hoy en día, pero ante cualquier desgracia que le pasara, no sé, supongamos, había un gremio de comerciantes, si un comerciante lo robaban o le quemaban, o se le quemaban sus bienes, ¿verdad? El gremio de forma solidaria, ¿verdad? Lo rescataba, ¿no? Podemos ver también en la ley bíblica otro indicio claro de seguro como es la dote. ¿Verdad? La dote se debía pagar por parte de la familia del varón, ¿no? Que le entregaba la dote a la esposa, que era una dote importante, de por lo menos unos 10 años de trabajo, ¿verdad? Era una dote bien importante. ¿Y qué es lo que hacía? Era que si el esposo se moría, la mujer podía quedar con el capital necesario para seguir adelante en su vida, ¿verdad? O incluso si el esposo la rechazaba, esa dote le pertenecía a la mujer. Entonces, así hay muchos indicios, o digamos, desarrollos de la institución que hoy conocemos del seguro, que fueron en la historia, ¿para qué? Para solucionar este problema de la brecha temporal que hay con el ahorro, ¿verdad? Si no alcanzamos nosotros a ahorrar 15 años y de repente nos morimos antes mucho antes de ese tiempo, o nos aparece una desgracia mucho antes de ese tiempo, entonces no alcanzamos a cubrir eso. Entonces yo resumiendo, bien resumido, porque podríamos ahondar mucho más, el seguro viene a desarrollarse debido a este problema del tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo fue desarrollándose? Pues empezaron a evolucionar, ¿verdad? Estas instituciones en el mercado de forma, digamos, espontánea entre distintos agentes del mercado, ya sean empresarios, personas, organizaciones, ¿verdad? Incluso fundaciones, empezaron a desarrollar esta idea, cada vez depurándola, mejorándola, ¿verdad? Y empezaron a identificar, sobre todo con el avance en la matemática y en la estadística, empezaron a identificar que hay eventos que son de clase, ¿no? Aquí tenemos que entrar por definiciones de estadística matemática, ¿verdad? Ok. Hay dos tipos de eventos que ocurren en la realidad, ¿verdad? Hay unos que se le denominan estadísticamente eventos de clase. Esto es que no importa, digamos, la persona o la cosa o el lugar, más o menos se puede sacar una probabilidad de que pueda ocurrir, ¿verdad? Y hay eventos que son digamos, únicos que, por ejemplo, un matrimonio nunca va a ser igual a otro matrimonio, ¿verdad? O un ser humano, su comportamiento, su mente, su forma de ser nunca va a ser igual que la de otra. O sea, no podemos contratar, por ejemplo, un seguro por si mi hijo sale, digamos, em, delincuente, ¿no? Porque eso depende totalmente de la persona, ¿verdad? Es un evento único y un desarrollo único. Entonces se empezaron a desarrollar estas ciencias matemáticas y empresarios que venían tratando de solucionar este problema del ahorro,
y dando esta evolución de la institución del seguro, empezaron a identificar una oportunidad. Oye, esto es las estadísticas y las matemáticas son una excelente herramienta para poder, ¿verdad?, usarla en esto que estamos haciendo nosotros, que es lo del el seguro. Entonces, por ejemplo, ellos empezaron a ver las personas se mueren por accidentes o por la probabilidad de una enfermedad, pero no porque ellas buscan morir, o sea, lo más seguro es que nadie busca morir, ¿no? Es lo más, digamos, es lo normal, ¿verdad? Entonces el primer seguro que apareció, bueno, uno de los primeros seguros que aparecieron fue el seguro de muerte, de vida, ¿no? Seguro de vida. También hubieron seguros de bienes materiales, ¿verdad? Empezó a desarrollarse esto, pero ¿por qué? Nuevamente, para darle énfasis, debido al problema del tiempo, ¿verdad? Debido al problema del tiempo, se surgió esta necesidad de poder dejarle, ¿verdad? Algo a los que dependen de nosotros. Entonces, el seguro empezó a desarrollarse y se dio esta maravillosa institución que se desarrolló, que hoy en día la tenemos, digamos, ya desarrollada en su, no sé si se puede seguir, claramente puedes hacerlo, ¿verdad? Pero creo que se ha perfeccionado tanto que es difícil que lo siga haciendo y que yo puedo hoy día, si yo me doy cuenta de que fui responsable, da cualquier circunstancia que pasara, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a ahorrar ahora para dejarle algo a mi familia, ¿verdad? O si me pasa algo, pero puedo contratar un seguro, ¿verdad? Que me solucione el problema del tiempo pasado incluso, porque no ahorré anterior, ¿verdad? Y el problema es empezar anteriormente, no ahorré, y el problema es empezar a ahorrar de ahora en adelante, ¿verdad? Si yo contrato, por ejemplo, un seguro de vida, ¿no? Si yo me muero en un año más, lo que pude haber ahorrado es muy poco. Algo puede haber sido, pero muy poco para todo el futuro que le queda a los que dependen de mí, pues el seguro ahí puede responder según, bueno, el mercado ha evolucionado tanto, hermano, que uno incluso puede decidir cuánto capital puede asegurar, ¿verdad? Si quiere, no sé, $5.000, si quiere $20.000, si quiere $100.000, si quiere 10, no sé, el monto que uno quiera, ahí se calcula una prima, ¿verdad? Y tú vas pagando la prima ya sea mensual, trimestral o anualmente. La cosa es que te soluciona ese grave problema, mi hermano. Y, y, y fíjense lo grandioso que puede ser si nosotros, como cristianos, ¿verdad? Empezamos a tomar un dominio de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestras finanzas, y empezamos a dejar de depender del Estado, y empezamos a tomar dominio de nuestra propia, digamos, vida, de nuestra familia, y empezamos a hacer uso de estos instrumentos que el Señor en su gracia y misericordia nos fue dando y nos fue desarrollando, ¿verdad? En la historia. Y esto debemos darle muchas gracias a la iglesia, porque fue la iglesia la que fue desarrollando todas estas instituciones, ¿verdad? Porque se dio en Occidente, no se dio en otros lados, ¿no? Este desarrollo tan grandioso. Si nosotros empezamos a planificar nuestras vidas, el futuro, hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Y empezamos a analizar los riesgos que hay, la incertidumbre, y empezamos a hacer uso de estos instrumentos, como decíamos al principio, hay varios, pero hoy nos tocó conversar de estos dos. Si empezamos a hacer uso del instrumento del ahorro, ¿verdad? Y si no hemos ahorrado de antes, sino que empezamos ahora, también contratar un seguro, ¿verdad? Y hoy en día, mi hermano, la industria del seguro está sumamente desarrollada, muy, muy desarrollada. Uno puede tener un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de incendio, del auto, de todas las cosas. Creo que hasta creo que hay una actriz, una cantante que aseguró el trasero también, creo que hasta para esas cosas. Esa es Jennifer López, sí. Sí. Bueno, eso ya es una locura, ¿no? Pero fíjense que este instrumento es muy importante, hermano, para la vida de toda persona. No digo cristiano, digo de cualquier persona seria que quiera planificar su futuro, ¿verdad? Y que quiera formar una familia, que tenga gente que dependa de él. Es,
yo no quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque eso no me toca a mí, pero pienso yo que para mí personalmente es un deber tenerlo si es que yo no tengo algo que dejarle importante, que, esa herencia que yo les pueda dejar y que le rinda por todos los años que las personas que dependen de mí estarían dependiendo de mí si yo siguiera viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, un hijo, si un hijo hasta, no sé, 18, 20 años depende de mí y yo me muero cuando él tiene 5 años, yo por lo menos tengo que dejarle algo que le rinda 15 años, ¿verdad? Y si yo no tengo mis ahorros, mi capacidad, o si no tengo una casa o algo que les pueda suplir esa falta, ¿verdad? Pues qué mejor que dejarle un seguro. Es como el instrumento que me está quedando, ¿me entiendes? No me queda otro instrumento, bueno, tengo ese. Y si tengo, ¿no? Claramente. Y si tengo capital, si tengo ahorros, si tengo bienes, ¿verdad? Bienes raíces, ¿por qué no dejar también un seguro? ¿Por qué por qué no tenerlo también para acrecentar aún más, ¿verdad? El capital de la familia. El problema es que nuestra sociedad o nuestra cultura está fijándose mucho individualmente. Yo ya viví bien, Sí. comí bien, tuve todo lo que quise, entonces yo ya no quiero más y no pienso en el futuro de los demás, ¿verdad? ¿Se recuerda usted, hermano, usted Exacto. que conoce un poco más de historia que yo, cómo eran los cristianos en el en el siglo IX, el siglo octavo, ¿verdad? El siglo X, de cómo pensaban para generaciones, pero que ellos nunca iban a ver. Por ejemplo, la misma catedral, la Basílica de Ujú. San Pedro, ¿no? Cómo se construyó generaciones futuras. El mismo arquitecto original que tuvo la idea no logró ver el final de su obra, ¿verdad? Había una universidad, no Sí. recuerdo el nombre de la universidad, no sé si era Harvard, no recuerdo. Tenían los planos, ¿verdad? La universidad la construyeron de madera, de una madera bien buena, y, y en los planos, ¿verdad? Después se descubrió porque el edificio estaba, digamos, ya gastado y había que hacerle cambios, ¿verdad? Había que renovarlo. Y en el plano habían puesto que en uno de los patios grandes que tenían habían plantado de los árboles de la misma madera, ¿verdad? Para que crecieran en unos 100 años, 200 años, ¿verdad? Y que esa madera se usara para renovar el edificio, ¿verdad? Estaban pensando, fíjense, pensando como 5 generaciones futuras, ¿verdad? Eso hace. Entonces, nosotros lamentablemente, y otro concepto que hemos conversado, el concepto de preferencia temporal, tenemos la preferencia Sí. temporal muy intensa. Pensamos en el ahora y con suerte mañana o a fin de año, ¿verdad? Nos cuesta mucho pensar nos A cuesta, largo plazo. nos Sí. cuesta muchísimo pensar a 10 años. Y el otro día estaba haciendo ejercicio. ¿Cuántas veces yo en mi vida pensaba, qué voy a hacer de aquí a 10 años? ¿Qué voy a hacer de aquí? ¿A dónde voy a estar de aquí a 20 años? Y he hecho el ejercicio de preguntarle a otros hermanos, a otras personas, y uno se encuentra la sorpresa de que no lo tienen muy claro. Wow. No lo tienen muy claro. Cierto. Cierto. Imagínense pasar de una cultura como era la cristiandad, ¿verdad? Que veía a 200 500 años a futuro, a pasar una cultura que no sabe ver ni a 5 años más allá de sí mismo, ¿verdad? Entonces, Sí. claro, yo lo que aconsejo a todos los hermanos, les aconsejo que hagan un plan de vida futuro, y que incluyan a sus nietos, a sus bisnietos, si es posible, ¿verdad? Un plan, ¿no? Y entre ellos empiezan a usar instrumentos y tengan estrategia, ¿verdad? Ustedes tienen, o sea, debemos tener una estrategia para poder, tenemos una meta, usamos un camino para llegar a esa meta, pero esos caminos a veces pueden tener muchos obstáculos, pueden presentarse muchos problemas y las estrategias que son, pues, planes de contingencia ante cualquier cosa que pueda pasar en el camino hacia nuestra meta, ¿verdad? Y una estrategia que no tenga seguros tal y como hoy estamos desarrollados económicamente y toda la civilización que tenemos, pienso yo, mi hermano, que es una mala estrategia, una muy mala Mm. estrategia. Y yo he visto varias veces, ¿verdad? Bueno, hoy en día yo incluso trabajo en la industria del seguro,
trabajo en la industria de la banca y del seguro también, y de inversiones. O sea, yo vendo ahorro y vendo también seguro, porque trabajo con inversiones. Mm. Eh, 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 ver cómo gente que sufre un siniestro, ¿verdad? Que se le dice siniestro cuando pasa la tragedia que menos esperaban, no sé, se le quema la casa, se le muere digamos, el jefe de familia, el Proveedor. proveedor, ¿verdad? Y no tenían nada de eso. ¿Bien? Y después de eso empiezan a pensar en seguro. Ya es tarde. Sí, Se te quema la casa y empiezan a pensar en el seguro. Ya es tarde. Te enfermaste gravemente y empiezas a empezar el seguro. Ya es tarde porque tu vida, digamos, el seguro para ti va a salir muchísimo más caro porque tú ya tienes una preexistencia. ¿Bien? Uno tiene que contratar el seguro cuando sí, está sanito, cuando no tiene problema. Ahí es cuando es barato el seguro, ¿verdad? Pero si uno ya está enfermo, pues resulta que el seguro, además de ser más caro, ¿qué va a pasar? Que el seguro no te va a cubrir tu enfermedad. Y si tú te mueres, digamos, por tu enfermedad, dependiendo de la política de la empresa aseguradora, ¿verdad? Eh, puede que no te paguen la indemnización si te mueres producto de esa enfermedad. O si te la paguen, te pidan una prima muy alta de pago, ¿verdad? Por el seguro. Porque el riesgo, digamos, de que te mueras es mucho más alto o la probabilidad mayor. de que te mueras mucho mayor, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, El cálculo cambia. claro, no sé si, por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos una probabilidad, no sé, por dar un número, del 1% de que nos muramos dentro de poco, ¿verdad? Por dar un número, no es un cálculo, digamos, que haya hecho. eh, pero alguien con alguna enfermedad, con una persistencia, esa probabilidad sube a 20%, ¿verdad? Puede subir harto más. ¿M? Entonces Ujú. es más seguro que se muere. Bueno, otra cosa bien importante es que los seguros se abaratan más mientras más gente contrata seguros, ¿verdad? Porque la probabilidad de caso, ¿no? Es siempre la misma, no importa si la población, supongamos, es 100 o si es 1 millón. La probabilidad va a ser de uno entre 10, ¿verdad? Uno entre 10 en una población de 100 van a ser 10 entre 100, ¿verdad? Uno en una población de 100 millones va a ser, si le hacemos el 10% sería de 100.000 en 100 millones, ¿verdad? No, 100 millones, no, de 10 millones. 10 millones, ¿verdad? Entonces, la probabilidad va a ser siempre la misma y el seguro va a valer, digamos, va a hacerse más abaratado. ¿Por qué? Porque van a haber mucha más gente pagando, ¿verdad? Y se va a hacer más barato, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a contratar, digamos, a generar una cultura de seguro, contrario a lo que se puede pensar, ¿verdad? Y contrario a la ley de la oferta y la demanda, porque esto no sigue esta demanda, no porque haya más demanda de seguro va a subir los costos, no necesariamente, no es así, esto es una particularidad de los seguros. El, Interesante. si nuestra sociedad, digamos, empieza a mirar más a futuro y hace uso de este instrumento, resulta que en el largo plazo y mientras más demanda haya, los seguros se abaratarán porque habrá, digamos, en las arcas de las aseguradoras mucho más capital para enfrentar los posibles siniestros, ¿verdad? ¿Se entiende la lógica? ¿Se comprende? Sí, hermano, ¿No? se entiende. Yo quería preguntarle algo antes que siguiera por esa ruta y nos siguiera hablando de cómo funcionan hoy en día. Tengo dos preguntas. Una que yo sé que va a tener que aclarar al final y la quiero adelantar para que no se me olvide, que es, ¿y por qué hoy en día los seguros en muchos países realmente representan más malas noticias que buenas noticias? Porque está relacionado al Estado, ¿verdad? ¿Cómo tergiversan esta situación de los seguros? Porque eso es lo que la gente tiene en mente cuando hablamos de seguro, lamentablemente. Pero eso se lo voy a pedir para el final, hermano, porque yo quería que me dijera, a ver si usted se recuerda en la ley del Señor, qué otras cosas hay que podemos llamar, definir o llamar seguro. Hablamos de la dote, pero ¿hay alguna otra cosa que usted llamaría seguro en la palabra ley del Señor? Eh, no recuerdo haber discutido otra, solamente recuerdo la herencia creo que tiene que ver con un seguro
de los últimos años de vida a los padres también, pero no sé si, qué usted cree. Mire, no podemos hablar directamente de la institución del seguro en la ley bíblica, porque sería un anacronismo, ¿verdad? Muy bien, La institución del seguro evolucionó, digamos, se generó de manera espontánea en la cristiandad prácticamente, fue después de Cristo, ¿no? Anteriormente habían cositas que parecían, pero no eran lo mismo que el seguro, ¿verdad? eh, en Roma, en Grecia, habían algunas cosas que se parecían. Y también, por supuesto, lo que más se parecía era lo que hablamos de la dote, ¿verdad? En la ley bíblica. Eso es lo más cercano a lo que entendemos por seguro. Porque la dote se supone que la familia la debía guardar, la familia de la novia, y la debería tener ahí ante cualquier desgracia que podía pasar con el marido si el marido abandonaba a la mujer, ¿verdad? No era para gastarla, era para tenerla ahí si se podía administrar y que diera rentabilidad, mejor aún, ¿verdad? Como, como nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo con los talentos. Entonces, sí, no podemos hablar de la institución del seguro en las escrituras en el sentido de cómo lo entendemos o cómo ha evolucionado hasta ahora esta institución. ¿Se entiende la claro, idea? De la misma manera sí, como nosotros decimos que no podemos hablar de Estado en las escrituras, porque no hay sí, Estado en las escrituras. El Estado es una institución moderna, ¿verdad? Pensar, si queremos en verdad distinguir, definir más detalladamente y más correctamente las cosas, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente toma Estado como género, como el género del gobierno civil, y hemos tenido esta discusión, ¿verdad? Y nosotros creemos que no es correcto esa definición porque trae confusión. sí, Trae más confusión y no distingue nada, ¿verdad? No, confunde más que aclara, definitivo. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo podría decirle que el mejor ejemplo es la dote. Pero también hay otras leyes, como por ejemplo cuando se hacía un préstamo de dinero, se le pedía una prenda. También puede ser como Ok, una especie, como que por ahí también va el seguro, porque al fin y al cabo la prenda que representaba, eh, que si mm, ante el riesgo de que no me pague, bueno, me quedo con esto, por último recupero algo de lo que presté, ¿verdad? vale, Más o menos tiene el espíritu de lo que es el seguro, ¿verdad? Porque, ojo ahí, una cosa más, mi hermano, con el seguro no se lucra, los seguros no están para lucrar. No cometamos el error de, oye, estaría bueno ganarse unos millones o una platita con un seguro, porque no es el objetivo del seguro. Y es más, usted estaría cometiendo un fraude si usted lucra con el seguro. El seguro no, la institución de seguro no se desarrolló para lucrar, ¿verdad? No busca eso y es por eso que nadie puede tener, por ejemplo, 5 seguros de vida, a ver si, 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 si le dejo mucha más plata a mi gente. Es más complicado ahí. Ahí incluso las aseguradoras empiezan a coordinarse y a ver, oye, ¿qué está pasando aquí? Y empiezan a encontrar algo raro, ¿verdad? Porque no se busca para lucrar, ¿verdad? No es para lucrar, sino para, digamos, lo que hace el asegurador, esto es una cosa que también no hablamos, creo que lo debemos hablar. El tema del seguro es que ante un riesgo que yo pueda padecer, ¿verdad? Una muerte, una invalidez, una enfermedad, el, el seguro lo que hace la aseguradora es que mediante un contrato que yo celebro con la aseguradora, se traslada las consecuencias, ¿verdad? El riesgo de tener las consecuencias económicas, en vez de yo tenerlas, de yo padecer esas consecuencias económicas, de tener que desembolsar todo ese dinero por, no sé, ya sea si me muero para que tengan mi familia, o si me enfermo para mi salud, ese riesgo se le traslada a la empresa aseguradora. Y la aseguradora, ¿verdad? Asume por contrato, ¿verdad? La indemnización ante el evento, digamos, el evento trágico, ¿verdad? Entonces, sí, el- la aseguradora indemniza en el momento del siniestro.
¿Mm? Si yo me muero, pues en ese momento el familiar más cercano, ¿verdad? Tiene que dar aviso y la empresa indemniza a los beneficiarios del seguro, ¿verdad? Si yo me enfermo, yo tenía un seguro de salud, ¿verdad? Yo tengo que avisar a la aseguradora y la aseguradora, digamos, se hace cargo de las consecuencias económicas, porque eso es lo que es un contrato de seguro, ¿verdad? Al fin y al cabo uno le está trasladando ese riesgo o esas consecuencias económicas de tales eventos a la aseguradora y no a uno, ¿me entiendes? Y eso Sí. es verdaderamente maravilloso, hermano, porque te da, digamos, más tranquilidad para seguir adelante, para buscar tu meta, ¿me entiendes? Entonces, porque tú ya tienes una estrategia clara. Mira, si me llego a enfermar, pues ya tengo mi plan hecho, ¿verdad? Si me enfermo, ¿verdad? Si me da esto, pues ya tengo el seguro que nos va a indemnizar a mi familia, ¿verdad? A mí. Entonces, a eso me refiero yo con tener una meta y tener estrategias, ¿verdad? Para que se pueda entender lo que es el seguro, ¿no? Ahora usted me está diciendo, hermano, con respecto a qué ha pasado con el Estado. Sí, hermano, porque entonces todo lo que usted dice suena bello y hermoso, pero cuando uno le habla de estas cosas a las personas, enseguida saca, no, chacho, el problema mayor que tenemos hoy en día acá son los seguros, porque los seguros quieren aprovecharse y hacen un montón, ¿verdad?, de señalamientos que hasta pueden ser ciertos. Eh, pero uno siempre tiene que ir a la raíz de la situación y es cómo el Estado afecta esto, hermano. Bueno, hermano, al menos, dentro de todo el estatismo y la desgracia que tenemos, estas bestias estatistas, al ser contratos, ¿verdad? Nosotros tenemos primero que nada la responsabilidad de revisar el contrato y de ver qué es lo que estamos celebrando. No podemos, ese es el típico reclamo del hombre sin dominio propio, del hombre que nos, el inútil prácticamente, lamentablemente, suena duro, pero es la verdad. Es decir, no, pero es que no me dijeron eso. Oye, si tú estás celebrando el contrato, tú tienes que saber lo que estás celebrando, ¿verdad? Y por supuesto, la otra parte, ambas partes tienen, digamos, el deber de decir toda la verdad. Porque muchas veces ha pasado, por ejemplo, que pasó hace unos años en la empresa en la que trabajo, que una persona se le preguntó si tomaba, si bebía alcohol. Y él dijo que no. Y el ejecutivo que le vendía le preguntaba, pero ni una copa los fines de semana, nada. No, nada, nada, no tomo. Y como al año o a los 8 meses, una cosa así, llega la esposa el mismo día que muere a pedir la indemnización. Fue raro porque el primer día era como extraño, se supone que está sufriendo, ¿verdad? La pérdida de su esposo. Fue, fue harto raro. Y resulta que quedaron todos como perplejos, ¿qué está pasando acá? Y le pidieron el certificado de defunción que se pide acá en Chile. Y no estaba emitido porque recién había muerto, pues y eso se tarda mínimo 24 horas. Entonces ya la señora se fue y volvió al otro día y trajo un certificado que no era el que pide la empresa. Y la empresa le dijo, no, necesitamos este certificado que da la causa de la muerte. Y resulta que la causa de la muerte fue cirrosis. ¿Ah? Entonces, entonces la empresa aseguradora se guarda el derecho, ¿verdad?, de no indemnizar a los beneficiarios. ¿Por qué? Porque se mintió flagrantemente en la celebración del contrato, ¿verdad? Y esto pasa también de forma contraria, por lo menos en mi país y en muchos países tenemos relativa justicia en cuanto a esto, ¿verdad? Debido a que es un contrato objetivo, ¿verdad? No es una cuestión así que queda como ambiguo, ¿no? Y en la mayoría de las veces el sesgo del Estado, cuando hay ambigüedad, es a favor no de las empresas aseguradoras, sino de los contratantes, digamos, ¿no? De los asegurados. Entonces tenemos cierta ventaja en ese sentido eh, de que al ser un contrato claro y objetivo, no debemos tener temor de que no, las aseguradoras se van a aprovechar, no van a pagar y todo el cuento, como ponen en las películas a veces, ¿verdad? Que no le vamos a indemnizar y no, no. Lo que pasa es que uno tiene que entender cómo funcionan estos instrumentos, ¿verdad? Y entender que no son para lucrar, ¿verdad?
y no son, y uno tiene que entender cuáles son los, digamos, los términos. Uno tiene que ser responsable cuando toma un instrumento como esto, ¿verdad? Que no es cualquier cosa y tiene que uno hacerlo seriamente. ¿Mm? Sí, No sé si... acá, por ejemplo, para dar un ejemplo, a ver si como usted como usted podría observar este detalle. Acá pasó que, por ejemplo, en Florida, hay muchas personas que en la Florida de los Estados Unidos, que conocemos, había unas aseguradoras para las casas, por ejemplo, y al venir esta tormenta, este huracán, pasar por allí, destruir tantas y tantas y tantas a la vez, pues obviamente, pues al reclamar, pues no se pudo reclamar nada. Y la gente interpreta eso como que entonces, pues las instituciones ¿verdad? De las aseguradoras, pues entonces no son buenas, no son buenas. Sí, No sé si entiende, ¿verdad? Pues, sí, las sí, sí, personas comprendo. Hay, no observan eso. hay varios episodios históricos. Acá en Chile también pasó varias veces. Hubo un incendio en el siglo XIX, cuando recién estaban funcionando las aseguradoras, en Valparaíso me parece que fue, y las aseguradoras no pudieron responder porque si respondían quebraban. O sea, ni siquiera alcanzaban a pagar las indemnizaciones que deberían haber pagado. Entonces, en esos casos se debe ir a juicio, ¿verdad? Se debe ir a tribunal y un juez juzgar el tema y ver que no, no se puede, no se puede pedir algo imposible, ¿no? ¿No? A menos que seas un banco, ¿verdad? Y el Estado te rescate, que es en el único lugar donde pasan esas cosas, ¿verdad? Pero, pero esto es ¿cómo explicarlo? A ver, una comparación o analogía, hermano. Si usted hace un contrato con otra empresa o compra un vehículo, ¿verdad? Con, con crédito, ¿no? Y resulta que le pasa una desgracia a usted y después no puede pagar, la empresa, por más que lo denuncie y que haga todo lo que pueda, usted se va a declarar en quiebra, ¿verdad? No va a poder responder ante eso. Lo mismo pasaría en un evento tan masivo, ¿verdad? Porque recordemos que el seguro se basa en la idea de la probabilidad de caso que siempre es menor, ¿verdad? Siempre es bien pequeña, ¿no? Si el riesgo fuese demasiado grande, le aseguro a usted que no van a estar ofertándose seguros para eso. ¿Entiende? No sé, por ejemplo, Sí, seguro de robo en casas de las favelas. No, no creo que oferten seguro ahí, ¿verdad? ¿Me muy entiende? difícil. Sería Entonces, muy extraño. sería muy extraño. Entonces, en ese sentido hay que también ser razonable, entender que un desastre a nivel nacional, digamos, o una ciudad entera, pedir que responda a una empresa es dejar a todos los trabajadores de esa empresa desempleados. ¿Entiendes? Es algo que no se puede manejar. Y de hecho, así es como evolucionan estas instituciones. Y hoy en día, tengo entendido, ¿verdad? Que la mayoría de los contratos de seguros, ya sean de casa o de vida, eh, hacen excepciones para tragedias, llamémosle así, tragedias masivas, ¿verdad? O catástrofes, digamos, nacionales, ¿verdad? Y ahí se va evolucionando, se va depurando la institución del seguro, ¿verdad? Y ahí nosotros también tenemos que comprender que ante esos desastres es imposible que una aseguradora responda, a menos que se dé una circunstancia que si, por ejemplo, en mi ciudad se destruyeron todas las casas, pero habían solamente 5 casas con ese seguro, la aseguradora puede responder, ¿verdad? Pero imagínense que todas las casas estén aseguradas. Sería, sería imposible responder, ¿me entiendes? Por eso que sería bueno que hubiesen muchas empresas Claro, aseguradoras, ¿me entiendes? Porque ahí sí podrían responder, ¿verdad? Bueno, igual hay todo un claro. negocio ahí entre las aseguradoras porque se crean, y todo esto está regulado por el Estado, todo está muy planificado. Aquí hay un problema de planificación central también con las aseguradoras, que el Estado las planifica todas. De hecho, acá en mi país, los contratos de seguros están redactados por el Estado, por una entidad estatal.
la CMF se le llama, la Comisión para los Mercados Financieros. Y ahí están los Mm, tipos, el formato de contrato para cada seguro de vida. Y las aseguradoras, ¿verdad?, que ofrecen los seguros, tienen que copiar y pegar esos contratos, ¿verdad? No les queda otra, porque entiendo. están, si hay un ámbito regulado, así al 1000%, es el ámbito de los seguros y el ámbito financiero, ¿verdad? En ese sentido. Lamentablemente, y eso obviamente a mi modo de ver empaña todas estas cosas, las empaña porque no las permite evolucionar según las necesidades del mercado. Porque si ya Claro. están planificadas de forma central, ahí tendríamos que entender la cuestión del socialismo, ¿no? El cálculo económico y ahí conversar ese tema del por qué no es posible, ¿verdad? Es difícil. Obviamente lo que hace el Estado con estas planificaciones es apoyarse en el mercado y en cómo han evolucionado estas instituciones, ¿verdad? Y ahí tomarla y quedarse con esas cosas que ha dado el mercado y tomarlas como si ellos la crearan, ¿verdad? No, Pero y desincentiva, y como ustedes mencionan, entonces desincentiva el que haya más aseguradoras y por ende que los costos se abaraten y que haya más servicios o mejores servicios. Sí, definitivamente tiene eso. Entonces, hermano, también hay algo bien siniestro que la gente no entiende y es que no es lo mismo una aseguradora donde tú haces un contrato libre con una empresa o incluso un vecino. Tú puedes hacer un contrato con un vecino que tenga dinero o lo que sea, o bienes y quieres asegurar algo con él, ¿verdad? No sé. No es lo mismo eso a los seguros que el Estado te obliga a estar, a pertenecer. Eso pasó en los Estados Unidos hasta hace poco, en donde le obligaban a todo el mundo a pertenecer al sistema de salud. De hecho, de una forma u otra, en Estados Unidos, todo el mundo, hay algo por ahí en los tentáculos del Estado, en donde sí es obligatorio usar ciertos instrumentos y por eso es que la salud no sirve para nada en muchos servicios, porque no hay incentivo para realmente mejorar, sino lo que hay es un pago atrasado porque hay un montón de compromisos políticos y bueno, la diferencia es grande y esa diferencia me gustaría que, si la quiere comentar, quedara clara en esta grabación. claro, hermano, la institución del seguro surgió de manera espontánea y cuando queremos decir eso, es en la sociedad misma. La sociedad, que sería, digamos, nosotros, las familias, ¿verdad? Interactuando, intercambiando, transando, buscando soluciones a problemas, porque al fin y al cabo el mercado es un lugar donde se busca solucionar necesidades, se busca solucionar problemas, ¿verdad? No es como, no es la lógica que rige el Estado, no. Es la lógica que se rige en el mercado es esa, la de buscar solucionar, de buscar servir al prójimo, ¿verdad? Lamentablemente la gente hoy en día tiene un sesgo o un pensamiento codicioso, un pensamiento socialista, un pensamiento envidioso, no, hay muchos más títulos que les pondría, ¿verdad? Y es del que no pueden aceptar que gente lucre sirviendo a su prójimo, ¿verdad? Y que cree tanta riqueza, ¿verdad? Y, y hay un pensamiento, bueno, que siempre ha existido, y esto se origina desde los inicios, en el pecado, el pecado original, de pensar que el que prospera es porque le quitó a otro, Ujú. ¿verdad? Y, y- y- y no hay nada más contrario a esa realidad. En la política sí que pasa eso. En la política, el político que prospera, que avanza y que tiene más cosas es porque le quitó, nos quitó a todos nosotros, ¿verdad? Pero en el mercado nadie le quita nada a nadie, sino ya deja de ser mercado. Eso ya eso es un robo, ya sería, ¿verdad? En el mercado se llevan a cabo transacciones libres, ¿verdad? En las que ambas partes están de acuerdo y si no hay una parte que no está de acuerdo, o sea, una transacción no se lleva a cabo, así de simple, ¿verdad? Y por tanto Sí. ambas partes ganan, ¿no? Una sirviendo a la otra, ¿verdad? Y teniendo una remuneración económica y la otra teniendo el servicio o el bien que se le propinó, ¿verdad?
Entonces, Claro. en el mercado está esta lógica del servicio, del dar, ¿verdad? Dar y recibir. Eh, entonces, cuando se implantó este humanismo socialista, ¿verdad? Que hoy tenemos, se ve el mercado como algo malo, como algo donde se roba. Entonces, para responderle a eso, hay que hacer algo más fuerte y más ladrón, que Sí, sería el exactamente. Estado, ¿verdad? Más poderoso que que los supuestos poderosos, ¿no? En ese sentido. Eh, y, y resulta que, fíjate, hermano, se presentó el Estado como el Salvador, el que nos iba a traer salud, seguridad, ¿verdad? E incluso prosperidad si es que no teníamos recursos. ¿Y qué pasó? El Estado no es original. El Estado en sí, en todo lo que hace, no tiene nada de originalidad. El Estado solamente es depredador. Y fíjese, hermano, para poder seguir existiendo el Estado y tratar de seguir justificándose, a pesar de las fechorías que comete a diario, cada minuto, cada segundo, eh, ha copiado del mercado y no le queda otra que para poder dar salud, para poder dar, digamos, las pensiones que promete dar, usar los medios, algunos medios del mercado, pero estatizándolos. ¿Verdad? Y al Sí, estatizarlo lo que hace es usar la lógica del Estado. Y esa lógica es que usted tiene que pagar el seguro de, no sé, de salud por obligación, ¿no? Usted no es libre. En otras palabras, lo que el Estado te está diciendo a ti es que tú eres un imbécil, idiota, irresponsable, que no eres capaz de pagarte tu propia seguridad o tu propia salud, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener que hacerlo por ti, te voy a tener que obligar, sacarte del bolsillo, ¿no? Como quien le saca al niño todos los dulces que tiene porque si se los come todo se va a enfermar, ¿verdad? Porque es un tonto, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que hacer eso ¿para qué? Para poder justificarse y para, por supuesto, poder mantener su status quo, los políticos, ¿verdad? Que al fin y al cabo el Estado son los políticos. Y ellos buscan mantener su status quo, mantener su establishment, como se dice en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, usa el instrumento del seguro, pero lo usa con la lógica estatista con con la imposición, ¿verdad? Bajo amenaza de violencia. O sea, tú no puedes no tener el seguro, ya sea seguro de salud, seguro de pensiones acá en Chile, por ejemplo, como serían las AFP, que son una especie, algo parecido a no es lo mismo que la aseguradora, pero tira para allá, es como algo parecido, ¿no? Es que es el instrumento de ahorro, digamos, ¿ya? El instrumento del ahorro que habíamos hablado, ¿no? Ese sí, sí puede ocupar, como tiene al menos 50 años de frontera en la que se asume que no va a pasar nada antes, sí se puede tener como ahorro en ese sentido. Entonces te obliga a tener seguro del trabajo, seguro de cesantía, seguro de esto, seguro de aquello, ¿verdad? Pero es obligación, tú no puedes no tenerlos. Ah, por ejemplo, yo tengo mi auto y yo tengo que, además de pagar el permiso de circulación, antes de pagarlo, yo tengo que llegar a la municipalidad para pagar ese robo que me están haciendo. Más encima tengo que ir yo a pagarlo. Bueno, ahora me lo hacen más fácil, se puede pagar por internet, ¿verdad? Me piden primero tener el seguro que se le llama acá en Chile, se le llama SOAP, que es el seguro obligatorio para andar en vehículo. ¿Verdad? o sea, Marbete acá, Marbete acá. Ya. Entonces, fíjense, hermano, cuando tú mezclas instituciones que son, digamos, llamémosle naturales, espontáneas, instituciones que surgieron en la sociedad libre, ¿no? En la sociedad de dominio, la sociedad responsable, cuando tú las insertas en el Estado y en una sociedad estatista, pues tienes esto que es eh, digamos, una distorsión, una prostitución incluso, ¿verdad? De lo que sería el seguro, ¿no? Sí, Porque el seguro nació debido a que la gente, las familias, los padres de familia eran hombres de dominio, responsables. Y hoy en día el seguro se prostituyó y te tienen que obligar a tener algo que en otro tiempo era opcional. Pero Eh, nos,
pero era prácticamente que toda gente, toda persona de dominio y que fuese responsable lo tenía, ¿verdad? Pero hoy en día, como el Estado se ha reclamado tener todo el dominio, todo el gobierno, pues nosotros ya no queremos seguros. Pero el Estado nos tiene que meter seguro hasta por ahí atrás. Ese es el problema, ese es el problema, hermano, que decimos, no, los seguros no, privados, porque ellos son malos y quieren lucrarse y lo que sea. Entonces, pero queremos que el Estado entonces nos dé lo que se supone que las aseguradoras nos dan. Entonces, podemos hablar entonces de cómo eso termina eh, creando entonces la demanda de cosas como el seguro social. ¿Y qué sucede? Que el seguro social, sabemos ya hoy, después de cuántos años ya de Bismarck, ¿cuándo fue eso ya? Ya se Un me va. siglo ya. Casi un siglo 1800, ya. Sí, más de un siglo, 1800. ¿verdad? Más de un siglo. Después de más de un siglo ya sabemos que no asegura nada, que lo que nos asegura es incertidumbre, tener la incertidumbre de que lo podemos perder. Entonces, nos sacan ese dinero obligatoriamente. Es un esquema piramidal, Mm. pero ellos sí lo pueden tener. Nosotros no podemos hacer un pirámide, lo cual es injusto, es un tipo de engaño, pero ellos sí lo pueden hacer y no nos asegura nada. O sea, en otras palabras, no nos resuelve el problema de la incertidumbre, y cada vez es menos, porque entonces cada vez ahora el lapso de tiempo de que las cosas están tranquilas, cada vez se va encogiendo. Y entonces, pues, hermano, por favor, coménteme cuál es la diferencia de un seguro y la seguridad social y comente eso. Yo creo que con eso podemos terminar porque eso es un buen resumen de un contraste. O sea, yo creo que para eso hay que mencionar que todo lo que el Estado toca lo No es contamina, barato. lo prostituye. Creo que la palabra correcta es prostituir. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, no solamente hace que el seguro sea malo, sea algo paupérrimo, no sea un gran beneficio en realidad, ¿verdad? La gente a veces que no sabe distinguir bien, a veces cree que cuando le dan algo poco, dice, no, si funciona. Así que usted no sabe cómo funcionaría un mercado de verdad, un mercado libre, libertad, ¿verdad? Y en responsabilidad. Sino que fíjese que también las empresas aseguradoras eh, también se corrompen. En qué sentido? Eh, ya no tienen el incentivo de ofrecer un buen servicio, de tener un prestigio, de tener un nombre, de cuidar su imagen, ¿verdad? Y de buscar de que la gente la quiera contratar a ella y no a la competencia, debido a que tienen la demanda asegurada, debido a que tienen la compra asegurada. Y si tú eres una empresa y tienes la compra asegurada, pues no le vas a poner tan bueno tu servicio, o sea, no te vas a hacer tanto esfuerzo, ¿verdad? Porque tú ya tienes la compra asegurada, ¿no? Eso, Y digamos eso que sucede por la intervención estatal. exactamente, por intervención estatal. Distinto sería si uno contrata un seguro aparte, esos seguros que uno contrata libre, no son obligatorios, un seguro de vida, ¿verdad? Un seguro de salud aparte, uno va a ver las tremendas diferencias, pero tremenda. O sea, sobre todo acá en Chile, o sea, acá en Chile mi experiencia son muy grandes las diferencias que hay entre un seguro obligatorio del Estado a un seguro, digamos, libre, que la contratan personas que son, digamos, serias, que planifican su vida, personas de dominio, ¿verdad? Y que se quieren servir de estos instrumentos. Y van a ver una grande diferencia. Y fíjense que eh, uno piensa en el seguro de vida solamente, todo y todo, pero ¿qué pasa? Que estas empresas al competir en el libre mercado empiezan a ponerle como dulces a las cosas para que sea más llamativo el seguro, ¿verdad? Y empiezan a tener un montón de beneficios, un montón de cosas que se le van agregando. Mira, y tienes esto y tienes esto otro, ¿verdad? Porque debido a que la gente hoy en día ve los seguros como innecesarios. Entonces tienen que hacerlos más llamativos. Fíjese lo que pasa en la competencia. En el libre mercado, los seguros se van mejorando cada vez más, se van haciendo más atractivos los seguros. ¿Entienden? Hay seguros que tienen seguros con ahorro, ¿no? Acá en Chile se venden harto,
seguro con ahorro, que se va ahorrando en UF, se mantiene, digamos, el valor del dinero, se invierten, ¿verdad? En administradoras de fondo y además la empresa te premia te da un bono de permanencia, ¿verdad? Como en 3 ocasiones, ¿verdad? Te va pasando ciertos montos de dinero, además de eso, ¿verdad? Si tú te mantienes en ello. Está tratando de hacer, digamos, ponerle cosas, hartos servicios más. ¿No? Hasta telemedicina te regalan, ¿verdad? Te dan hartas cosas que le van añadiendo. ¿Y eso es por qué lo hacen? Porque están compitiendo no solamente con otras empresas aseguradoras, sino también están tratando de buscar que las personas vean atractivo el servicio del seguro. ¿Entiendes? Cambio, si te vas a la lógica del Estado, Sí. pues no tienen ese incentivo las empresas, lo entregan nomás. ¿Verdad? Entregan lo básico y más o menos. Y cualquier cosa, pues el Estado responderá porque al fin y al cabo, como el Estado obligó, pues él es el último responsable. Que sabemos que no tiene que responder, que sabemos que no tiene que responder porque el Estado se hace Dios y dueño. Sí, pues. Bien Entonces, difícil ganarle al Estado una lucha. sí, pues hermano. Bueno, eso era más o menos lo que quería comentar. Yo Gracias, solamente, hermano. digamos, dar no, usted sabe que a mí no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Solo es hacer ver una posibilidad y sobre todo empezar con el ahorro, ¿verdad? A lo mejor usted en estos momentos no puede contratar un seguro por X motivo, no sé, no me voy a meter en su bolsillo, eh, pero empieza a ahorrar, empieza a mantener digamos, la práctica del ahorro, a esforzarse, ¿verdad? Y luego cuando empieza a ver que tiene la capacidad o la planificación, ¿verdad? Y puede separar un cierto monto, vea si puede contratar un seguro, si es que usted tiene gente que dependa de usted, ¿verdad? Eh, Dejarles algo, ¿no? Eso también Claro. es pensar en nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es cumplir la ley de Dios. Amén. Amén. Eso es básicamente. Hermano, una última pregunta para despedirnos. ¿Qué indicadores podemos decir basados en la escritura, ¿verdad? En la palabra del Señor, que nos dicen esto no es bueno, esto no es bueno o esto es bueno en cuanto a esto del seguro como tal? O sea, que es un mal indicio, si usted sabe de algo. ¿Se refiere a los seguros en sí? Sí, a los seguros, a la institución. eh, A es ver, que como se confunde tanto esto, hermano, hay tantas cosas surgiendo ahora modernas que debe haber algún tipo de discernimiento y no sé si la pregunta está bien hecha, ¿verdad? Pero bueno, apunto a eso, a ver si hay discernimiento. bueno, yo me he encontrado, si es que a lo mejor va por ahí la cosa, yo me he encontrado con varios hermanos que a veces dicen, no, pero es que mi seguro es el Señor, pues si yo contrato un seguro estaría como faltando a la fe. Y yo digo, estos son calvinistas deterministas, ¿no? O sea, hipercalvinista, como se le dice coloquialmente, ¿no? Que Sí, ellos no tienen responsabilidad alguna, ellos son títeres, ¿no? Así, andan ahí y no tienen responsabilidad ninguna. Bueno, en la escritura yo veo claramente, mi hermano, pero absolutamente claro, y quien me niegue esto, bueno, no le voy a discutir, pero le recomendaría volver a leer la Biblia. En la escritura se muestra claramente dos cosas. Uno, que Dios es el absoluto soberano, todo cuanto pasa está en su determinación y su predestinación, providencia, gobierno absoluto. Y también se establece en la escritura que todas las cosas que nos pasen a nosotros son responsabilidad nuestra, ¿verdad? Son muy pocas las cosas que nos pasan por fuerzas externas. Las hay, ¿verdad? Pero de esas son de casi las que menos nos debemos preocupar porque podemos estar tranquilos en el Señor de que Él nos da la sabiduría y la protección, ¿verdad? Pero las cosas que pasan en nuestras vidas deben estar bajo nuestro control en la medida de lo posible, ¿no? No de forma absoluta porque no somos Dios, ¿verdad? Pero debemos tener el control de nuestras vidas.
el control de la familia, ¿verdad? El control de nuestras vidas. Y es una cosa difícil, ¿verdad? Es complicado, pero debemos buscar eso, debemos hallar eso. Y, y debemos ser responsables. Y nosotros debemos buscar gobernar no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro, ¿verdad? Hacia dónde vamos, ¿verdad? No, y con ello nos está contradiciendo la providencia, la predestinación de Dios nuestro Señor, en nada. Nosotros debemos planificar nuestro futuro, debemos planificar nuestra vida digamos, en obediencia al Señor, ¿verdad? Estar en sumisión a Él. Eh, y, y, y al hacerlo, mi hermano, uno de los varios instrumentos que teníamos, volviendo al inicio, de los varios instrumentos son los que hemos mencionado. El ahorro, que es algo que se nos pide, ¿verdad? Pero que sea un ahorro inteligente también, ¿no? No solamente dejarlo enterrado el dinero, si no el Señor puede que nos regañe, ¿verdad? Como, como regañó al que guardó los talentos. Sino hacerlo rendir, ¿verdad? Y también si se creó este instrumento tan complejo como lo es el del seguro, con todo lo poco que expliqué, porque tiene mucha más profundidad el tema del seguro, ¿verdad? Pero para que vean que enfrenta este problema del tiempo, eh, usarlo también, mi hermano, ¿verdad? Así como si yo tengo, digamos, un trabajo, no sé, de vendedor, supongamos, y yo no, yo digo, tengo que vender a pie y no hago uso de teléfono, no, porque el teléfono es un aparato que creó el ser humano y que no, yo con mi persona voy a ir a trabajar. Voy a ser mucho menos productivo que con el celular o con un computador, ¿verdad? Es la misma analogía, o digamos, una comparación absurda, pero es real, ¿verdad? De decir que no debemos usar el instrumento del seguro. No, mi hermano, sí. Sí, ha sido una creación humana, ¿verdad? Pero que tiene un fundamento, ¿verdad? De dominio, de gobierno profundo, ¿verdad? Como lo es el seguro. Y debemos aprovecharnos de él, mi hermano. Y debido a que no lo hemos aprovechado, es porque debido a eso, estamos, digamos, entregados a la voluntad del Estado, entregados a los políticos, el votar al que más beneficio nos va a dar. No, pero es que este tiene un plan de salud muy bueno, este político de acá, este tiene un proyecto de pensiones muy bueno, votemos por él, ¿verdad? Pero hermano, si no lo podemos hacer nosotros, sin necesidad del político. Si no necesitamos salvadores, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos salvó y nos dijo, ahora ustedes tienen que ser responsables de sus vidas. Yo los voy a bendecir, los voy a, a prosperar siempre y cuando ustedes sean obedientes a mi pacto, a mi ley, ¿verdad? Y al propósito por el cual yo los creé, que es el de ejercer dominio sobre la tierra, ¿verdad? Y el de multiplicarse y el de prosperar. ¿Mm? Entonces, si no somos responsables en eso, pues claro, vamos a ser esclavos de Faraón, como en Egipto los israelitas, ¿verdad? Ahí dependiendo, queriendo comer de balde, ¿verdad? Y el Señor no le agrada eso. Y ya está clarísimo en las escrituras que no le agrada. O sea, discutir este tema sería con alguien que no conoce al Señor nomás, ¿verdad? Pero si estamos entre cristianos deberíamos tener claro esto. Y por eso que yo invito a que hagan uso, y no porque yo sea, digamos, trabaje en el ámbito del seguro, sino que ustedes deberían servirse, estudiar, analizar. Si yo puedo, o sea, si ustedes me pueden preguntar por interno a algún hermano o algo de los temas, a lo mejor de otro país, yo no le puedo vender, por supuesto, pero le puedo más o menos orientar sobre cómo puede hacer uso de un seguro, porque más o menos funcionan iguales en todos los países, tienen más o menos la misma lógica, más o menos, pues, obviamente en los detalles no, pero tienen que Sí, servirse de eso, ¿verdad? Hay que ser astuto, mi hermano, y usar todos los instrumentos que tengamos para liberarnos de cualquier tirano, de cualquier esclavista, de cualquier, bueno, puede eh, que nos bajen el video si digo negrero, pero de cualquier esclavista, ¿no? esclavista, claro, claro. Eso, mi hermano. Gracias, hermano. Entonces, pues, a personas que se le ocurran preguntas, la pueden escribir acá, o si nos conocen, pues nos escriben. Sé que podemos profundizar mucho más y podemos hablar mucho más, pero vamos a dejarlo aquí, hermano. Gracias por su tiempo. El Señor le bendiga a usted, a su familia, a los hermanos por allá y un abrazo. Igualmente, hermano. Muchas gracias por la oportunidad. Chao, hermano. Chao, chao.